¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22, este martes 29 de junio. Ya se nos está acabando el mes, tenemos muchas cosas. Los martes tenemos nuestra entrevista estelar en Enfoques, que ahora pues abordará un tema importante para nuestra historia. Tenemos literatura, música, también dramaturgia, entre otros contenidos. Qué gusto estar con Rafael García Villegas. También un saludo a todos los compañeros que están allá en Canal 22, transmitiendo completamente en vivo, un equipo encabezado por Sergio Camón. ¿Cómo estás, Rafa? Muy contento de saludarte, mi querida Laura, a ti, a los amigos del auditorio. Hola también a Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y como bien refieres, con mucha información en esta noche lluviosa de martes. Y vamos a arrancar con lo que sucedió hace unas horas. La titular de la Secretaría de Cultura Federal, Alejandra Frausto, habló y presentó los avances que se tienen hasta el momento sobre el proceso de restauración de los inmuebles que se vieron afectados por los sismos de 2017 y también platicó de cómo van los trabajos que se realizan actualmente en la Catedral Metropolitana. Este es el reporte. Se restauró de manera excepcional la techumbre. Esta mañana, en conferencia de prensa, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, informó que a la fecha se tiene un avance del 55.9% en la reconstrucción del patrimonio cultural del país afectado por los sismos del 2017. Algo muy importante de este trabajo es el desarrollo de capacidades locales para la restauración, para la recuperación y reconstrucción de estos inmuebles. El 90% de las manos que están involucradas en esta recuperación de patrimonio son manos locales, y esto nos da enorme tranquilidad porque sabemos que se generan las capacidades dentro de la propia comunidad. Desde el Centro Cultural Fábrica de San Pedro en Uruapan, Michoacán, entidad en la que realiza una gira de trabajo, la titular de Cultura expuso algunos ejemplos de las acciones que han desarrollado el INAH y la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural. Estuvimos aquí, están viendo ustedes imágenes de Oaxaca, de la Catedral de Tehuantepec, que por fin después de 4 años va a celebrar su fiesta patronal en su lugar, que es ahora en agosto. Junto de este espacio está el exconvento dominico, que es excepcional, y gracias a la restauración se ha encontrado pintura mural, frescos excepcionales, y pues la restauración del convento continúa. Aquí se ha hecho una inversión de 12 millones de pesos. También en Tehuantepec entregamos el templo de Santo Domingo, Tehuantepec de San Jerónimo Doctor. Este templo sufrió graves afectaciones, se restauró de manera excepcional la techumbre, todo lo que tiene que ver con bienes, muebles e inmuebles. La secretaria se refirió también a los trabajos que se realizan en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, que incluyen la erradicación de flora parásita y sellado de grietas. Se hizo por primera vez un sistema de pararrayos en la Catedral Metropolitana, no existía. Se hizo una instalación eléctrica que era urgente, que se atendiera y pues que se lograran prever, y dejamos una instalación excepcional con la mayor y más avanzada tecnología para preservar este inmueble. En otro orden de ideas, Alejandra Frausto Guerrero adelantó que será el Complejo Cultural Los Pinos donde se rendirá homenaje al caricaturista Antonio Helguera, recientemente fallecido. Era alguien absolutamente vital, que estaba en nuestra cotidianidad, que tenía una voz muy presente, y como muy buen monero y caricaturista estaba todos los días en la coyuntura. Creo que en el arte una de las expresiones más inmediatas siempre pues es la de los caricaturistas. Quizás si nos vamos al teatro será pues el cabaret político, pero en la caricatura, y lo que queda plasmado como esa memoria de su pensamiento, pues es a través de lo cual lo vamos a homenajear en Los Pinos, con una exposición, pero también con obra de él que podamos imprimir en gran formato para exterior, para espacios como los jardines, y pues estamos trabajando con el Fisgón, nos gustará también trabajar con el Estanquillo. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. En
el contexto de la campaña Contigo en la Distancia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura entregó el Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón 2021 a Gabriela Inclán. Platicamos al respecto con la autora y nos platicó acerca de los proyectos que prepara. Gabriela Inclán fue reconocida con el Premio Nacional de Dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón. Así lo decidió el jurado integrado por Reina Barrera López, Olga Marta Peña Doria y Luis Antonio Rincón García. Este premio se le entrega por dedicarle su vida a la dramaturgia, ya sea en la creación, ejecución, difusión y gestión. Fue una emoción muy grande, hice incluso una broma y le dije a la maestra Lucina, ¿no se habrán equivocado? Me dijo, no, ¿cómo cree que nos vamos a equivocar si ya está esto? Pero bueno, era como los nervios de recibir la noticia, ¿no? Y bueno, desde luego algo pues muy emocionante porque raras veces lo premian a uno por la trayectoria, ¿no? O sea, uno puede meter obras a los concursos y eso es otra cosa, pero por la trayectoria, por todo lo que ha hecho, por todo lo que ha trabajado durante muchos años en el teatro, sí es otra cosa. Son 36 ya ahorita son 36 años de estar haciendo obras de teatro, montando obras de teatro, trabajando con alumnos, preparando gente en SOGEM, en diferentes lugares. Entonces, pues, son muchos años en el teatro. Aparte de que yo nací en el teatro. De sus obras destacan Humor de Amor, Las fotos de Mariana, No más que salgamos, En Canelo y Cuarteto con disfraz y Serpentina, pero sobre todo ha sido autora de varias antologías e investigaciones. Escribir teatro es lo que más me gusta, pero indudablemente que me gusta mucho enseñar teatro porque yo estudié para ser maestra de primaria, cuando al principio, según esto, me resistí a escribir teatro o a estar dentro del teatro porque mi mamá me decía, métete a la escuela de actuación, métete a la escuela de canto, y yo dije, no, a mí me gusta escribir. Y entonces, bueno, pues indudablemente que es algo muy satisfactorio escribir teatro. Escribo teatro para niños, además de escribir teatro para adultos, por eso mismo, porque siento que es importante dar a los niños buenas obras. Ahorita, por ejemplo, estoy escribiendo una serie de obras para adolescentes. Hay poco teatro para adolescentes. Buen teatro, porque bueno, de pronto unas cosas que tú dices, dioses del Olimpo, ¿qué es esto, no? Pero buenas obras donde los chicos puedan identificarse y cuestionarse, no hay muchas. Conte Palcate Producciones y la Universidad del Estado de México espera este año editar una compilación de dramaturgas del siglo pasado y para el 20 de octubre presentará una obra sobre Leona Vicario en la casa que habitó la benemérita de la patria en el centro histórico de la Ciudad de México y que ahora resguarda el Imbal. Uno sabe que hace falta que estés moviendo, ya sea la publicación de teatro, ya sea otras cosas, ¿no? Es muy, muy importante que lo hagas, que sigas dando clases con los alumnos. A veces ya me canso, porque ahorita, por ejemplo, estaba yo en unos cursos de cine y la verdad yo ya decía, ya que terminen porque es muy pesado. Pero sabes que es importante hacerlo. Mientras estemos aquí, pues lo seguiremos haciendo. Noticias 22, Alberto Aranda. Muchas felicidades a la maestra Gabriela Inclán. Y en otros temas, a pesar de las complicaciones por la crisis sanitaria, la Galería Colmena se ha mantenido en pie como un espacio comunitario para la expresión artística. Hoy visitamos sus instalaciones para conocer las actividades que desarrollan como parte de esta labor en la difusión cultural. La pandemia de COVID-19 provocó el cierre temporal de museos, escuelas y centros culturales en todo el mundo. Lugares en donde chicos y grandes podían experimentar, pero sobre todo, aprender cosas nuevas. Algunos de ellos, tristemente, no sobrevivieron a esta situación. Otros vieron en esto una oportunidad de emplearse, salir y tratar de llegar a su público como lo hacían antes. Tal es el caso de Galería Colmena,
un nuevo espacio comunitario abierto a la creatividad y a la expresión. Muchos de los que hemos ido conformando este proyecto surgimos de un colectivo que ya tenemos nosotros que se llama Colmena, Colectivo de Ilustradores Mexicanos, naturalistas, y nos dedicamos a la ilustración científica. Pero a raíz justamente de la pandemia, pues se nos han cerrado un poco las puertas. Y yo creo que no solo a mí, sino pues a todos los artistas en general, en la cultura, pues ha repercutido bastante lo de tener aforos con pocas personas o hacerlo en línea. Pero al final sentimos que todo este tipo de actividades creativas requieren la parte presencial. Quizá un poco las artes sean una excusa porque es la herramienta que usamos nosotros, pero es importante la conexión entre las personas, pues muy importante podernos ver. Arriesgarse a abrir un espacio así en tiempos tan complicados no es tarea fácil. Sin embargo, y como lo mencionan, es darnos una nueva oportunidad de aprender, de experimentar de nuevo con el arte, una oportunidad de convivencia, como lo es en el caso de los niños, pues dentro de sus actividades en esta nueva normalidad está el taller de expresión plástica, un taller presencial. A mí me gusta llamar a mi taller de expresión plástica más que de artes plásticas, por un asunto de conceptos. Me gusta desmitificar la idea del arte como la construcción que se tiene socialmente. El espacio es libre, ustedes tienen la hoja. Pueden moverse por donde la música los vaya guiando. Creo que está como en un concepto muy elitista, y me gusta que los niños a temprana edad descubran su lado lúdico, su lado divertido, que le pierdan el miedo al error. Y justo el que haya espacios como esta galería creo que es muy importante porque cada vez es más difícil colocar la cultura. Se están cerrando espacios, se quitan apoyos y a los niños se les está como descuidando de ese aspecto. Con los niños es una labor muy comprometedora. Es difícil porque nosotros como adultos nos cuesta trabajo enfrentar esta situación. Es también difícil como adulto decirle a los niños qué está pasando. Entonces yo creo que justo con estas actividades que no solo son aprender técnicas, sino también es dialogar, convivir con niños de su edad, que vean gente de su edad, creo que es la importancia de este tipo de talleres. Una cosa es la idea que tenemos de cómo es el espacio, pero también se vale que nosotros inventemos el espacio. Todo lo que se te ocurra, lo que crees que debería haber ahí, lo que quieres que vaya ahí. O sea, aquí se trata de reinventar lo que ya conocemos, ¿sale? No nos casemos con esas formas. Pues un poco de abrirlo, pues es esperando que regrese la gente. Yo creo que hemos tenido muchas personas mayores que han venido a vernos, a pedirnos que los niños especialmente vuelvan a estas actividades lúdicas, porque yo creo que están viendo justamente que les falta esta parte didáctica, donde ya no solo están en el celular, sino que hagan algo de forma manual que los vuelva nuevamente creativos. Dentro de Galería Colmena, ubicada en Miravalle 91, Alcaldía Benito Juárez, también se imparten talleres de bordado, cartonería, dibujo con modelo, pintura con acuarela, extracción de tintes y pigmentos naturales y botánica para pintores. Una oportunidad de volver a reencontrarnos. Esperamos que poco a poco se vayan, pues primero también los papás, ¿no? Un poco saliendo del miedo, porque son los primeros que vemos que les ha costado un poco el volverlos a sacar, ¿no? Por miedo que les ocurra algo. Pero pues también es algo necesario, y pues las medidas sanitarias son algo que también queremos promover. Es algo incluso nuevo para todos, ¿no? El no regresar como al 100%, ¿no? Ya tener tanto, darle su espacio a cada quien, o sea, que sí hablen, pero que tengan su espacio y medidas sanitarias que antes pues ni se pensaban, y que se vuelva a tener un poco de confianza, ¿no? Que si bien hay que tener distancia, tampoco tenemos que ir dándonos la oportunidad de regresar. Vamos a la pausa. Cuando regresemos, ¿qué significa el fallo de la Suprema Corte de Justicia en torno al uso lúdico de la cannabis? Ahorita les contamos eso.
Gracias a la iniciativa Vindictas de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, hemos conocido las voces de grandes escritoras que por muchos años permanecieron a la sombra de la literatura escrita por los hombres. Uno de los títulos que forman parte de esta colección es Diferentes razones tiene la muerte, un trabajo de María Elvira Bermúdez, quien es considerada como una de las pioneras del género policíaco en México. Vamos a conocerlo. En la segunda mitad del siglo XX se publicó el libro Diferentes razones tiene la muerte de María Elvira Bermúdez. La escritora mexicana fue pionera en el terreno de la literatura policíaca en Latinoamérica y en esta novela, además de una narrativa marcada por crímenes y detectives, retrató los prejuicios sociales y de género de su época. Como parte de la colección Vindictas de la UNAM, se presentó una nueva edición de este libro, acompañada de un prólogo realizado por la escritora Aniela Rodríguez. Y la novela tiene algo muy particular, sobre todo, primero que nada, se desenvuelve en una casona en el centro de Coyoacán en los años 40. Y como sabemos, los años 40 tuvieron muchas repercusiones, sobre todo a los derechos de la mujer, ¿no? María Elvira Bermúdez se caracterizaba por ser una sufragista y bueno, estaba a favor de hablar más y de que hiciera más eco sobre los derechos que tenían las mujeres. La obra de María Elvira Bermúdez no solo se limita a la narración, también fue abogada, ¿no? Fue la primera mujer en titularse de la Escuela de Derecho, y que creo que también es importantísimo y totalmente, digamos que influyó en la construcción de sus personajes o en la construcción de sus tramas, ¿no? Toda esta parte del sistema judicial se ve muy reflejado en las obras de Bermúdez. El proyecto Vindictas, realizado por la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, tiene entre sus objetivos poner en circulación novelas escritas por mujeres en el siglo XX y no editadas al menos desde hace 20 años. Por su relevancia literaria y su vigencia, Diferentes razones tiene la muerte de María Elvira Bermúdez. Ahora está al alcance de los lectores del presente. Es considerada la Agatha Christie mexicana, es la primera mujer que escribió género policíaco en Latinoamérica, ¿no? Y también su construcción de personajes, sobre todo esta gran detective que es su detective insignia, que es María Elena Morán, nos pone en la lupa a nosotras como escritoras, a nosotras como narradoras, y creo que son un antecedente no solo importante, sino necesario para conocer qué se estaba haciendo. Y bueno, es una novela muy, muy completa, muy circular, que creo que eso es lo que nos motiva a nosotros como lectores para seguir leyéndola, que nunca se quede estancada en ningún plano. Y bueno, como bien lo dice el título, la muerte siempre está ahí esperándonos. Nada más necesitamos mantenernos bien despiertos y estar siempre al acecho de ella. Noticias 22, Karen Rivera. Uno de los episodios de la historia de las adicciones en México que seguramente han visto por acá, por Canal 22. Fue reconocido durante la 6ª edición de Múnich 2021. Gabriel García, director de la serie, nos platicó sobre la manera en que recibió esta estupenda noticia, que además le mandamos un abrazo, una felicitación. Y ahora nos cuenta qué podemos esperar para la segunda temporada. El capítulo Cocaína de la serie La historia de las adicciones en México de Canal 22, dirigida por Gabriel García, fue reconocido como el mejor documental en la 6ª Muestra Nacional de Imágenes Científicas 2021. Y yo jamás pensé que pudiéramos entrar en esa categoría de producción científica. Nuestra intención más bien era difundir culturalmente, históricamente, el origen de las adicciones, ¿no? Nos sentimos pues, orgullosos, felices. Para mí el Canal 22 es muy importante. Desde que ya era yo muy chavo, siempre he visto el Canal 22 y me ha gustado mucho y soy feliz de trabajar en conjunto con el Canal 22 y poderle regresar esto al 22 de alguna manera, pues está padre, darle un galardón al canal, ¿no? Eso me gusta. Esta serie documental comenzó a producirse en el año 2019. Fue creada con el objetivo de proporcionar información relevante acerca de las sustancias que generan las adicciones, sus características, efectos, consecuencias, así como las organizaciones e instituciones especializadas en su atención, al mismo tiempo que muestra los precedentes en la lucha antidrogas.
creo que se entienden bastante bien los documentales, y en especial de cocaína. A mí también me gusta mucho porque sí tiene el contexto histórico de México y cómo lo han, y cómo ha evolucionado la cocaína desde ser una plantita que se usaba para anestesiar, para diferentes tratamientos, porque al inicio se usaba para todo, se las daban hasta en la comida. Y ya cuando se dieron cuenta que creaba algo que ellos llamaban habituación, o en aquellos años se llamaba habituación, pues se dieron cuenta que, pues que era peligrosa, ¿no? Para la segunda mitad del año, el Canal 22 estrenará la segunda temporada de esta serie. La siguiente temporada de la historia de las adicciones en México, vamos a poder ver las drogas más modernas, como las anfetaminas, el LSD, cómo llegó, cómo se produjo, cómo iniciaron estas drogas. Luego, la historia de las 5 drogas más adictivas en la historia de México, que finalmente, uno piensa que puede ser la heroína y la cocaína. Sí son, pero hay otras 3 que también causan muchísimo daño, como el alcohol, el tabaco y los barbitúricos. La segunda temporada cierra con un especial, ¿sí?, de la historia en sí de la adicción en México, ¿sí? Cómo ha evolucionado la adicción, qué es la adicción, a qué mecanismos responde y por qué, en tanto en sus orígenes sociales como psicológicos, ¿sí? Y no se pierdan la segunda temporada de la historia de las adicciones en México por Canal 22. Noticias 22, Óscar Cortés. Un abrazo muy grande, Gabriel, y por supuesto estaremos expectantes a que se estrene esta segunda temporada, y no distante de lo que nos presentas en la misma. Platicamos, y ya lo anticipaba Laura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la Declaratoria General de Inconstitucionalidad respecto al uso lúdico del cannabis, una iniciativa que propone quitar a la marihuana de la Ley General de Salud como una droga ilícita para los consumidores. No obstante, esta declaratoria no autoriza que se realicen actos de comercialización o suministro de cannabis, por lo menos hasta el momento. Pero realmente, ¿qué beneficios trae consigo la regulación de esta droga? ¿Qué pasaría con los grupos criminales que se dedican a distribuirla? Platicamos al respecto con Ignacio Lozano, colega, periodista y autor del libro Marihuana a la Mexicana. Esto fue lo que nos dijo. Es un derecho que garantiza varias cosas. No solamente que las y los usuarios tengan acceso a productos derivados de la marihuana, sino que además se reconoce que los que son adultos en México no necesitan al Estado mexicano que les diga qué deben hacer y qué no deben hacer, siempre y cuando sus acciones no dañen a terceros. Y sobre todo porque obliga a las instituciones del Estado mexicano a proveer de evidencia científica para que los usuarios tomen mejores decisiones sobre el consumo de diversas drogas. No le estamos permitiendo a pacientes que buscan en los productos derivados de la marihuana calidad de vida, porque estamos restringiendo las importaciones, porque estamos restringiendo las producciones, porque no se está promoviendo la investigación, no se está promoviendo la evidencia científica. La investigación en México, si tú me preguntas, ¿la sociedad está preparada? Pues habrá que ver a los científicas y científicos que durante años, y en particular en los últimos meses, se ven comprometiendo sus investigaciones porque simple y sencillamente no está regulado el uso de la marihuana para fines científicos. Entonces, y eso, bueno, impacta, insisto, en los pacientes. Creo que eso es miserable. Al final del día, lo que pasó en la Suprema Corte apunta más a los consumidores, ¿no? En el sentido de que, pues, esta decisión piensa en ellos, ¿no? Si tú como usuario vas a la COFEPRIS y pides un permiso o digamos, echas a andar una solicitud, pues no te la tendrían que negar. Cometerían un delito en la COFEPRIS si lo hacen. Queda en el limbo nuevamente los productores en comunidades milenarias que tienen una identidad, que han construido sus culturas en relación, entre otras plantas como la marihuana, la amapola, en fin, otras
otras plantas. Ellos quedan desprotegidos como siempre, porque para los grupos criminales la marihuana no es un negocio que represente tanto, ¿no? Un porcentaje importante. Seguramente será menor del 10%, algunos dicen menos del 7%. Sin embargo, sigue habiendo un mercado negro y ellos siguen ganando porque ganan al venderte un producto que ninguna institución del Estado mexicano, porque al Estado mexicano a veces le conviene revisar lo que consumes y a veces no, ninguna institución del Estado mexicano revisa la calidad, el origen de lo que está consumiendo el que le está comprando al que forma parte del mercado negro. Entonces, en ese sentido, pues gana el mercado negro. Gana la ignorancia, ganan los conservadores, ganan los que quieren mantener estos cotos de poder a cambio de sacrificar regulaciones. Lo que han hecho los legisladores es simple y sencillamente flojonear, cobrar sin hacer su trabajo, ser irresponsables, privilegiar el prejuicio, privilegiar la criminalización, privilegiar la falta de valor. Me encanta porque hace años, cuando preparaba textos sobre la marihuana, muchos me decían, Nacho, pues es que no estamos seguros si México está preparado para la regulación de la marihuana. Y hoy en día yo te diría, Alberto, que nuestra clase política no está preparada para estar a la altura de la ciencia, no está preparada para estar a la altura de sus patrones, quienes les pagan los impuestos y quienes los contrataron a través de las urnas para garantizar que los derechos sean compatibles. Los legisladores no han sido más que irresponsables con no solamente los usuarios para fines medicinales, sino en general para los usuarios para fines personales, Alberto. Yo creo que hay que centrarnos en que el uso es variado, hay gente que lo utiliza no para recrearse o no para divertirse. Hay muchos usos de productos derivados de la marihuana que tendrían que haber considerado desde hace mucho tiempo los legisladores. Bueno, pues gran tema que seguimos explorando. Como cada día, como cada martes, los invitamos a que no se pierdan Debate 22 con Gaby Tlaseca, que va a recibir esta vez a la internacionalista del TEC de Monterrey, doctora Iliana Rodríguez Santibáñez, colaboradora de Noticias 22. Van a hablar del voto de los Estados Unidos contra la resolución que exige el fin del bloqueo comercial, económico, financiero a Cuba. No se lo pierdan, 9 de la noche, terminando Noticias 22. Regresamos. Mañana se conmemoran 501 años de aquella noche en la que el ejército español y sus aliados, los tlaxcaltecas, fueron abatidos por el Imperio Mexica, una efeméride a la que popularmente se le recuerda como la Noche Triste. Para hacer memoria sobre este momento tan importante de nuestra historia, platicamos con el jefe del Departamento del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Unos meses antes, en noviembre de 1519, los españoles comandados por Cortés y apoyados por las poblaciones indígenas que rechazaban el dominio azteca, habían logrado llegar al corazón del imperio azteca, Tenochtitlan. Aunque inicialmente fueron bien recibidos, aprovecharon las confusas noticias sobre la conspiración indígena para apresar al emperador Moctezuma. Su origen está en la masacre del Templo Mayor, ocurrida en mayo de ese año. Durante ese evento, digamos como que la nobleza de la ciudad Tenochca fue masacrada por soldados españoles y tlaxcaltecas durante la celebración de Toxcatl, ¿no? Esto sucedió mientras Cortés estaba en Veracruz, en Poala, combatiendo a las tropas que había mandado el gobernador de Cuba para, digamos, como apresarlo. A su regreso, en junio de 1520, la población de Tenochtitlan se había rebelado contra los españoles. A final de cuentas, la población se levanta en armas y pues encierran a los españoles, a los tlaxcaltecas y demás tropas de la coalición.
quienes estaban hartos de la presencia tanto de españoles como de tlaxcaltecas, que inclusive habían visto que durante casi varios meses, durante casi un año, pues los invasores, por decirlo de alguna manera, pues habían apropiado casi del gobierno de la ciudad y del imperio, ¿no? Tenían apresado inclusive a Moctezuma. Durante Cortés decide pues, recurrir a Moctezuma, ¿no? Quien era entonces Tlatoani de Tenochtitlan, para pedirle que pues interceda frente a su gente, ¿no? Y pues a final de cuentas Moctezuma lo intenta, sin embargo no funciona, ¿no? Y en ese momento, en ese impasse en el que pues Moctezuma no logra aplacar la furia de la gente, es que mueren. Todo apunta a que fueron los españoles, ¿no? Pero no hay una prueba concluyente. Total que, bueno, pues la situación se sigue empeorando y después de pues, varios días en los cuales pues, los españoles y sus aliados no logran pues, solucionar la situación, deciden que lo mejor es salir de la ciudad, ¿no? Los españoles y sus aliados salieron de la ciudad de Tenochtitlan la noche del 30 de junio de 1520. Fueron miles las víctimas de esa batalla, que fue simbolizada por José María Velasco en su obra El Ahuehuete de la Noche Triste. Noticias 22, Óscar Cortés. Seguimos con temas históricos. Como parte del programa de conmemoraciones emblemáticas del 2021, las Secretarías de Cultura y Economía publicaron la convocatoria del concurso de composición, que es un certamen que pretende incentivar la producción de obras de concierto inspiradas en la herencia histórica de nuestro país. Quienes estén interesados aún pueden inscribirse y, les vamos a decir todos los detalles para que lo hagan. Como parte de la reflexión en torno a los diferentes momentos que han dejado huella en la historia de México, creadoras y creadores mexicanos y extranjeros residentes en el país podrán participar en el concurso de composición musical al que convoca la Secretaría de Cultura del Gobierno de México en colaboración con la Secretaría de Economía. Tenemos 3 categorías, una es para creación de obra sinfónica, obra para orquesta sinfónica, conmemorando los 200 años de la consumación de la independencia de México. Tenemos otra categoría que es una obra para ensamble de percusiones, un octeto, ¿no? Hasta 8 percusionistas, más un coro mixto. Y esta obra es para conmemorar los 500 años de memoria histórica de México Tenochtitlán. Y una tercera categoría es la obra para orquesta de cámara, es una orquesta de cuerdas, en la que se conmemoran ambas efemérides. La convocatoria abierta a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y del Sistema Nacional de Fomento Musical establece que los creadores deberán presentar una obra original e inédita. Pero sí consideramos que era muy importante que se pudiera expresar digamos que los artistas mexicanos, los creadores sonoros, compositores, pues pudieran tener estos referentes históricos en México, ¿no? Como punto de partida para creación de estas obras y también para el enriquecimiento del acervo musical mexicano. Para la categoría de obra sinfónica se otorgarán 100,000 pesos a la pieza ganadora, en tanto que para obra de cámara y obra para coro mixto y ensamble de percusiones se entregarán 80,000 pesos a cada una. Además, las piezas seleccionadas serán interpretadas en un concierto que se realizará el 16 de diciembre del año en curso en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, en el cual se llevará a cabo la premiación de los ganadores. Y bueno, la invitación a que participen, no hay límite de edad, ni edad mínima ni edad máxima, está abierta a compositores mexicanos y residentes en México, ¿no? Con mínimo 5 años. La convocatoria cierra el 31 de julio. Para mayor información, consulte el portal Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura. Noticias 22, Omar Vera. Tenemos una pausa. Al regresar, nuestra entrevista estelar de la semana en Enfoques. Ya en el bloque anterior preparamos el terreno para celebrar la riqueza de las culturas prehispánicas de nuestra historia y qué mejor cerrarlo con broche de oro con una voz autorizada, especialista en interpretar esos símbolos, además de manera particular
de una cultura que nos fascina en el sur de México. Vamos a descubrir de qué se trata en Enfoques. Laura Barrera, vamos contigo. Una civilización de grandes artistas, sacerdotes, astrónomos, arquitectos, filósofos espiritualmente elevados, con los ojos puestos en el cielo. Con interés en su pasado, también se preocuparon por el devenir cósmico y humano, poseedores de una visión única y original del mundo, del universo. ¿Qué ocurrió con esa sociedad a la llegada de los españoles? Hoy vamos a platicar de los mayas y en especial de su legado escrito como parte de las entrevistas dedicadas a las efemérides históricas de este año. Qué alegría establecer comunicación con la doctora en Historia Mercedes de la Garza, investigadora y académica de la UNAM, curadora de exposiciones, directora de instituciones culturales, autora de numerosas publicaciones traducidas a diversos idiomas. Gracias, Mercedes, por estar con nosotros. Buenas noches, me da mucho gusto volver a platicar contigo, Laura, sobre mis mayas. Bueno, este 2021 es un placer para nosotros también. Este 2021 conmemoramos 500 años de la caída de Tenochtitlán, pero no debemos olvidar lo que ocurrió con la cultura maya. Cuando llegan los españoles a tierras mayas, Mercedes, ¿qué impresión tienen de estas sociedades? Bueno, los primeros españoles que llegaron a tierras mayas fueron Gonzalo de Guerrero y Jerónimo de Aguilar, que llegaron nadando después de un naufragio. Fueron recogidos por los mayas, fueron esclavizados y es muy notorio porque ellos se encontraron con una civilización que no entendían, con unas imágenes horrendas para ellos que les parecieron idolátricas y con unos extraños hombres que los hacen prisioneros. Estuvieron allí unos años, esto fue en 1511, el naufragio. Después de esto, llega Hernán Cortés y se entera de que están esos españoles ahí. Entonces, busca llevárselos, rescatarlos de manos de los indígenas y Jerónimo de Aguilar dice, claro, yo me voy, había sido esclavo, pero Guerrero había subido mucho por ser precisamente un gran guerrero y lo tenían en mucha estima los principales de varias comunidades, en tanta estima que ya se había casado con la hija de un cacique y ya tenía 3 hijos, se había cambiado todo su físico al estilo maya, se había horadado la nariz, etcétera, etcétera, y dijo, no, yo no me voy, yo ya soy de esta cultura, y ahí se quedó. Bueno, estos 2 personajes son muy interesantes por eso, pero realmente la conquista empieza cuando Cortés, después de conquistar Tenochtitlán, manda a Pedro de Alvarado, uno de sus capitanes más duros, más difíciles, y lo manda me parece que estamos teniendo algunos problemitas de comunicación con la doctora Mercedes de la Garza, que nos estaba platicando acerca de la manera en que se da el encuentro entre los habitantes de las tierras donde surgió la civilización maya, que pues eran muy, muy diversas sociedades, no era una sola sociedad, y se da el encuentro con los españoles, cómo fue el proceso de colonización, de qué manera llegan después de la caída de Tenochtitlán también a conquistar estas tierras. Bueno, pues es parte de un proceso muy importante en el que hay que poner atención no solamente
la caída de Tenochtitlán, porque tiempo después también llegaron a las tierras mayas y empezó un proceso muy duro, muy difícil de conquista material, de conquista espiritual, de conquista desde el punto de vista de los guerreros. Así que bueno, pues esperamos recuperar esta comunicación con la doctora Mercedes de la Garza, que tiene una serie de publicaciones muy importantes, entre ellas el libro que queremos abordar ahora, que es el legado escrito de los mayas, todos estos escritos que se dieron antes de la llegada de los españoles y que después, con la destrucción que hubo de esta cultura, de este lenguaje escrito, se retoma de una manera distinta ya con la escritura latina después de la conquista, y también se crean escritos muy importantes en diversas regiones de la península de Yucatán que han llegado hasta nuestros días, pero ya con características distintas, herederos de aquellos que se escribieron, y que bueno, pues es un listado muy importante, como el Chilam Balam o toda la serie de libros de el Chilam Balam, de los cuales hemos conocido algunos de ellos. El Popol Vuh también es un escrito que se da dentro de esta transición. Y bueno, pues cuando estos conquistadores llegan a las tierras mayas, estamos hablando del siglo XVI, encuentran edificaciones de una gran civilización, los creadores de estas grandes construcciones, de esta gran arquitectura, no estaban ya ahí presentes. Ya había ocurrido lo que se conoce como el colapso maya. Para la cultura occidental se produjo un impacto muy importante que ha pervivido hasta nuestros días. Vamos a una pausa, me están indicando que a lo mejor podemos establecer la comunicación de nuevo con la doctora Mercedes de la Garza para que nos platique acerca de estas civilizaciones que ya se habían construido y cuál es el legado, los vestigios de grandes ciudades en su momento abandonadas que llegan y son observadas por los españoles. ¿Cuál es el legado que dejan de manera escrita? Bueno, vamos a platicar de ello con la doctora Mercedes de la Garza. En un momentito les prometemos que haremos todo lo posible técnicamente por restablecer esta comunicación con ella. Volvemos en un momento. Las y los diputados legislamos en consenso para aprobar reformas en beneficio de todas y todos. Como actualizar la denominación de la Fiscalía General de la República, homologar los registros públicos inmobiliarios y de personas morales y los catastros, y ampliar el concepto de conflicto de interés para brindar mayores elementos sobre su manejo de parte del servidor público. Seguiremos trabajando por las y los mexicanos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. Fíjense que no nos logramos comunicar con la doctora Mercedes de la Garza. Ella está en Tepoztlán y seguramente con las lluvias hubo un problema de comunicación. Lo que les podemos ofrecer, no sé qué te parezca, Rafa, es contactarla en estos días de nueva cuenta, hacer una charla con ella y platicarles acerca de este legado escrito de los mayas, que es muy importante, que decíamos, bueno, tiene la etapa prehispánica y la etapa ya colonial. Es una serie de libros muy importantes que pues apenas en la segunda mitad del siglo XIX despertaron el interés de los estudiosos, de los epigrafistas, de los expertos en descifrar cuáles son el lenguaje escrito maya, y posteriormente, bueno, ya el colonial, como les decía, fue escrito en el alfabeto latino, pero bueno, todas estas obras empezaron a ser estudiadas, analizadas por los expertos, y ya de una manera muy científica, Rafa, en el siglo XX se empieza a hacer un estudio muy concienzudo de los documentos mayas que arrojan información sumamente importante y nos hablan de un aspecto de la conquista que no solamente fue aquí, en México, Tenochtitlán. Hay que imaginar que en todas estas sociedades de todo el país, pero bueno, en este caso sobre todo la península yucateca, que se analiza en este libro de la doctora Mercedes de la Garza, pues son fundamentales para entender cómo fue este proceso y qué es lo que nos queda de él.
En algunos lugares también de países de Centroamérica todavía hay vestigios y cosas que siguen sorprendiendo. Y recordemos que antes de estas investigaciones que bien refieres del lenguaje maya, estaban ya sorprendiendo y habían sorprendido al mundo con las matemáticas, con el famoso uso del cero, con ingeniería hidráulica que tenía azorados a propios y extraños cuando se empezó a investigar cómo pues veían el mundo, cómo construían su mundo los mayas, lo cual nos mantiene hoy más de 1000 años, 1500 años, hablando y asombrándonos con estos descubrimientos. De ahí la trascendencia de reconocer ese lenguaje, esos idiomas que precisamente nos permiten acercarnos más a esta cultura. Y vamos a hacer la provocación al público, Laura, bien buscaremos a la maestra Mercedes, pero para que busquen sus libros. Ya hablas tú del lenguaje de los mayas, pero también está El hombre en el pensamiento religioso náhuatl y maya, porque no solo se ha abocado a la literatura, sino también a la cosmogonía de estas culturas. Ahí está la propuesta y ya la buscaremos. Sí, ya la buscaremos, ya les haremos una relación de cuáles son los libros que hay que acudir. Ella ha escrito sobre los animales, sobre las plantas, en la literatura y en la cultura maya, y como bien dices, de estos aportes tan valiosos al mundo entero. 1000 años antes de los hindúes ya conocían la utilización o inventaron, podemos decir, la utilización del cero, la posición de los signos matemáticos y, bueno, el uso de esta cifra. Ya nos vamos, Nos vamos, por hoy nos vamos a despedirnos. ¿Cuál hicimos una promesa, Rafa? Está la promesa hecha y nos despedimos con música, hoy celebrando a uno de los grandes directores de orquesta y compositor de bandas sonoras. Imagínense, trabajó con Orson Welles en El Ciudadano Kane, con Alfred Hitchcock en Psicosis, en Vértigo, con Scorsese en Taxi Driver y un largo, etcétera, y nos referimos al gran compositor Bernard Herrmann, a quien recordamos hoy a 110 años de su natalicio. Que lo disfruten y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana.